Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy, vamos a sumergirnos en un caso que heló la sangre a España, ¿no? El crimen de Alcácer. Uf, sí. Un caso de los años 90 que dejó una cicatriz enorme. Hemos revisado crónicas, análisis del impacto mediático, social, incluso partes del sumario, la sentencia. Exacto. Y el objetivo es recorrer un poco la cronología de este suceso tan oscuro. Y entender cómo fue más allá del crimen en sí. Eso es. Cómo se convirtió en una especie de relato social, con muchas consecuencias, sobre todo para las mujeres de la época. Pues empezamos. Alcácer, Valencia, noviembre de 1992. Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández. 3 amigas, adolescentes, Desaparecen. Hacían autostop para ir a una discoteca cerca, en Picassent. pero nunca llegaron. No. Y ahí empezó todo. Claro, su desaparición, desató una búsqueda enorme, una preocupación general. La sociedad volcada, los medios. Sí, no se hablaba de otra cosa. Incluso el gobierno se implicó a nivel personal. Se llegó a pensar en una red de trata, ¿verdad? Efectivamente. Y la búsqueda se amplió. Interpol entró en juego, a nivel internacional. Pero, 75 días después, se acabó la esperanza. El 27 de enero del 93, 2 apicultores, Encontraron una fosa, en un paraje. La Romana creo que se llamaba. sí, La Romana, un sitio apartado de difícil acceso, Y dentro, los cuerpos de las 3 chicas, con signos evidentes de todo. Secuestro, torturas, violación. y asesinato a tiros. Fue un hallazgo espantoso. Las autopsias, complicadas, ¿no?, por la época. Sí, a ver, confirmaron la brutalidad extrema, eso sin duda. Pero las técnicas, el ADN estaba empezando, digamos, y hubo polémicas posteriores entre forenses. Además, leí que la escena del crimen, pues sí, se vio algo comprometida al principio. Acudió mucha gente antes de que se acordonara bien la zona. Un problema. Y la investigación pronto apuntó a 2 nombres. Miguel Ricard y Antonio Anglés. La pista clave, al principio, fue algo casi casual, un volante médico. Sí, encontrado cerca de la fosa, a nombre del hermano de Anglés, Enrica, que tenía una discapacidad. Eso llevó a Ricard, Que fue detenido poco después. y confesó. En su primera declaración, Ricard lo contó todo. ¿Qué contó exactamente? Pues describió cómo él y Anglés recogieron a las chicas, cómo las llevaron a una caseta abandonada allí en La Romana, Dios mío. las ataron, las violaron repetidamente durante horas. Él admitió haber violado a Desiree y ayudado a Anglés con Miriam y Toñi. ¡Qué horror! Incluso relató que fueron a comprar comida a un bar cercano, algo que luego, testigos confirmaron, ¿Y el final? que Anglés las asesinó y las enterraron allí mismo. Pero luego, en el juicio, cambió la historia. Sí, se retractó por completo. Dijo que la Guardia Civil le había torturado para confesar. ¿Y el tribunal? Pues no aceptó esa versión. Se basaron en informes forenses que no vieron signos de maltrato y en su perfil psicológico. No lo consideraron a alguien fácil de sugestionar. Claro. Además, es que la confesión original tenía detalles muy, muy específicos. ¿Cómo cuáles? Pues habló de un cartucho que no llegó a dispararse y que se encontró en la fosa, o de ciertas lesiones que tenían las chicas, compatibles con que las sujetaran fuerte. Detalles que difícilmente sabes si no has estado allí, ¿no? Y que cuadraban con lo que se encontró después. Entiendo. Mientras Ricard era juzgado, y Anglés, Anglés... Anglés ya tenía antecedentes, fama de violento. Había torturado a una exnovia. se convirtió en el fugitivo número 1 de España. Su huida fue de película, muy seguida por los medios. ¿Cómo escapó? Pues se libró de un cerco de la Guardia Civil, llegó a Lisboa, se coló de polizón en un barco, el City of Plymouth, que iba a Irlanda. Increíble. Lo descubrieron a bordo, lo encerraron. Pero antes de llegar a puerto, desapareció. Mm. La versión oficial es que se tiró al mar. A día de hoy, sigue desaparecido. Interpol lo sigue buscando. Técnicamente, el caso sigue abierto por él, Ricard sí fue condenado. en el 97. A 170 años. Eso es. Aunque salió en 2013 por la anulación de la doctrina Parot, aquella norma sobre el cómputo de penas. Pero el juicio y todo lo anterior fue un auténtico circo mediático, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde conectamos con análisis posteriores, como el de Nerea Barjola. ¿Qué dice Barjola? Pues su tesis es interesante. Sugiere que el caso Alcácer se usó
consciente o inconscientemente, para crear lo que ella llama un relato sobre el peligro sexual. Una advertencia. Exacto. Una advertencia muy potente para una generación de mujeres que empezaba a ganar espacio público, a reclamar libertad. El relato reforzó miedos, roles más tradicionales. ¿Y los medios? Jugaron un papel clave. Programas de máxima audiencia como Esta noche cruzamos el Mississippi, dedicaron horas y horas, a menudo rozando el sensacionalismo, lo que se llamó telebasura, el morbo televisivo. Ya. Y en medio de todo ese ruido, claro, surgieron teorías alternativas. Sí, que cuestionaban la versión oficial. Se habló de redes de gente poderosa, de fiestas sádicas, incluso de películas snuff. Grabaciones de asesinatos reales. Eso se decía. Fernando García, el padre de Miriam, y el criminólogo Juan Ignacio Blanco fueron los que más difundieron estas teorías. Dieron nombres y todo, ¿no? Sí, llegaron a acusar públicamente a personas concretas. Luego tuvieron que retractarse y fueron condenados por calumnias. ¿Y en qué se basaban esas teorías? ¿Había puntos flojos en la investigación oficial? Bueno, los críticos señalaban supuestas inconsistencias. A ver, ¿cómo era posible llegar a la Romana con las chicas sin que nadie viera nada? ¿Por qué no había más restos de sangre en la caseta o en la moqueta que envolvía los cuerpos? ¿Y lo del volante médico? ¿Fue casualidad encontrarlo tan cerca? Eran preguntas que alimentaban esas dudas. Entonces, al final, ¿qué nos queda de Alcácer? Por un lado, hechos probados judicialmente. Ricard y Anglès. Sí. Pero por otro, la sombra del fugitivo, Anglès, y el eco de esas dudas, de esas teorías alternativas, que siguen ahí. Y más allá del crimen en sí, quizás lo importante es reflexionar sobre el impacto social, ¿no? Exacto. ¿Cómo influyó ese relato del terror sexual en cómo percibimos la seguridad, la libertad, la culpa, incluso? Y el papel de los medios. ¿Cómo modeló esa cobertura, a veces descontrolada, nuestra memoria colectiva de algo tan terrible? Claro. Y una última pregunta, quizá para darle vueltas. Cuando un crimen se mete así en el imaginario de todos, ¿dónde acaba el hecho real y dónde empieza la narración que construimos? ¿Qué dice eso sobre nuestros miedos como sociedad? ¿Sobre la memoria? Pues nos interesa mucho saber qué reflexiones surgen de este análisis, qué preguntas quedan en el aire, qué aspectos resuenan más. Pueden compartir sus ideas. Hasta la próxima exploración.